¿verdad? Perdón, perdón, se me había olvidado grabar. Uy. ¿Cómo no? Entonces, déjame poner cara. Que fulano es dadivoso, pero nadie ha sabido jamás de que ha dado, ha aportado nada, digamos, en la familia, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios no tiene un solo atributo el cual él se ha conocido que él no demuestra a la humanidad, y en su tiempo cuando él escoge hacerlo, porque nosotros vivimos alejados de él no se alejó de nosotros, la humanidad se alejó de él demuestra sus atributos, y en este caso, ¿verdad? Se está glorificando bellamente en medio de la familia, demostrando que él oye la oración de corazones contritos y humillados, y que él es capaz de hacer lo imposible, ¿verdad? Imposible para los hombres. Y yo, de verdad que ustedes son un ejemplo como familia de lo que se puede hacer cuando se une una familia en oración, en humillación, y le piden al Señor. En esta noche cantamos acerca de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es una de las maneras en que Dios, el Padre, también se ha glorificado. No sé cuántos de ustedes saben que Cristo es el cumplimiento de más de 1500 años de profecías, cerca de 400 profecías individuales, donde Dios le había prometido al pueblo de Israel que vendría un Mesías que los representaría a él, ¿verdad? Hecho carne en medio de nosotros, la humanidad, y que daría su vida para que nosotros no tuviéramos que morir por nuestros pecados. Si nosotros les reconocíamos, nos arrepentíamos, él iba a pagar, ¿verdad? El acta de cargos que existía contra nosotros, que nos condenaba a todos. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer por nosotros, ¿verdad? En la humanidad. Y de eso quería hablarle un poquito en esta noche, de cómo Dios se ha glorificado por medio de su Hijo y qué importancia tiene esa promesa para nosotros. Nosotros vivimos en una época donde aún aquellos que tienen alguna tradición religiosa cristiana no saben dónde su fe está parada, ¿verdad? Porque vemos a mucha gente o organizaciones que se han identificado como cristianas, y ha salido a la luz muchas cosas malas que han hecho, que parece contradecir eso que ellos reclaman, ¿verdad? Ser cristiano. Ustedes quizás conocen en la comunidad, vecinos, en iglesias, pastores, sacerdotes, diferentes personas que ustedes dicen está muy feo, ¿verdad? Lo que se reporta acerca de ellos en las actividades que han estado envueltos. Y yo, cuando yo le hablo a la gente que fue algo que, pasando situaciones similares, ¿verdad? Difíciles en la vida de uno, como lo que ustedes están pasando, son invitaciones que Dios nos hace para volvernos a acercar y hacer la pregunta. Esa es una pregunta, a Dios no le molesta la pregunta. ¿Será cierto lo que se habla acerca de Dios? ¿Será verdad lo que dice la palabra? ¿Podemos confiar en la Biblia, en la palabra de Dios? Y vivimos en un tiempo, ¿verdad?, que dado el mal testimonio de muchos, y también todas las cosas que se dicen y se hacen en la cultura, muchas personas han perdido su fe. Y yo quisiera en esta noche, por fe y por la oración que hizo Gloria, que no sea yo el que hable, sino que Dios mismo les ayude a levantar su fe una vez más. Es interesante porque la Biblia nos enseña tantas cosas de manera tan sencilla. Una de las mentiras más grandes de la palabra de que se dice de la palabra de Dios es que no se puede entender, que es un libro difícil. ¿Cómo es posible que Dios se hubiera revelado a la humanidad a través de su palabra, a través de un libro que no pudiéramos entender? Eso no es cierto. Perdón, Otilio, yo disierno un poquitico de eso, porque antes de yo conocer del Señor, yo traté de leer la Biblia y nunca pasé de la primera página porque nunca la entendía. Amén. Entonces yo pienso que es cuando cuando el Espíritu Santo se revela a nosotros, que es el que nos da el discernimiento y nos quita el velo como para dejarnos ver la verdad que hay ahí, ¿no es así? Bueno, en parte tienes razón, ¿verdad? La Biblia, que es la palabra de Dios, se revela a aquellos que se acercan en humildad, buscando conocer la verdad, oran a Dios para que la palabra se haga realidad en nuestra vida, ¿verdad? Pero como todo nuevo en la vida, el ser padre, el ser un esposo por primera vez, el ejercer una profesión por primera vez, primer día que usted llega a clase, mi nieta estaba súper nerviosa porque entraba al segundo grado. Y yo le, mamita, tranquila, que el primer grado fue todo para prepararte para el segundo grado.
Ahora, si fueras el tercero, sí estarías totalmente perdida porque no tienes esas destrezas todavía. Pero la Biblia, la primera vez que lo abrimos, claro, sus historias son extrañas a nosotros, pero si nosotros nos empeñamos en buscar las verdades que allí están escritas y la leemos, vamos a ver que de momento la Biblia se comienza a tornar familiar y que empiezo a ver, notar ciertos patrones y que veo que hay una historia que hace sentido, ¿verdad? Que una historia sigue la otra. Lo más lindo de la Biblia cuando ustedes la comienzan a leer, ¿verdad? Es que ustedes van a ver familias de la antigüedad, de una cultura extraña, pero pasando situaciones muy similares a las que pasamos nosotros. Somos una humanidad. Dios nos hizo iguales, ¿verdad? No importa el tiempo ni la cultura en la que vivamos, el idioma que hablemos, siempre eso es una de las primeras maneras de conexión, ¿verdad? Que nosotros tenemos con la palabra, es ver estas familias que son presentadas allí y están presentadas para que nosotros nos retratemos en ellos y ver cómo Dios trató con estos seres humanos. Así que sí, la Biblia yo les recomiendo que la leen. A muchos yo les recomiendo que comiencen leyendo el Nuevo Testamento primeramente, ¿verdad? Porque es el mensaje que más nos compete a nosotros, fue la promesa de todo el Antiguo Testamento. Pero quiero que sepan algo para aquellos que no pensaban hablar sobre eso, pero para que tengan una idea. El Nuevo Testamento, ustedes saben que la Biblia es dividida en dos partes, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no habría Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es básicamente el cumplimiento de todo lo que se prometió en el Antiguo. Así que para nosotros saber por qué está pasando lo que está pasando en el Nuevo, tenemos la oportunidad, Dios nos invita a leer el Antiguo Testamento. Porque el Dios que habla la palabra nunca ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y para siempre, dice la palabra de Dios. Así que es una historia fascinante y la Biblia no es la historia nuestra, es la historia de Dios, de cómo Él nos creó y cómo Él ha revelado sus propósitos y su trato con nosotros. Dios sabía que la humanidad iba a caer. Dios sabía que le daríamos su espalda y tuvo la oportunidad de su infinita sabiduría de no crearnos y evitarse el problema. Sin embargo, dice que antes de habernos creado, de antes de la fundación del mundo, ya Él tenía un plan de rescate para nosotros. Nos amó desde antes de hacernos. Igual que ustedes cuando van a tener un niño, ustedes no saben lo que viene, ¿verdad? Saben que van a tener un niño, pero ustedes ya lo aman. Amén. Yo tuve esa experiencia con mi hijo, el nietecito que tenemos por él, el tercero, no fue un romance, no fue una novia que él quería, que buscó y se relacionó, sino que él salió con una chica y salieron así, ¿verdad? Como hace la juventud hoy día, y de momento la muchacha se ve embarazada. El momento en que a nosotros nos dijeron que había un nieto, claro, yo tuve mis conversaciones con mi hijo porque nosotros les hemos enseñado, ¿verdad?, de cómo son las cosas y con ella también. Pero el momento en que a mí como abuelo se me dijo que en el vientre de ella venía un nieto nuestro, lo amé sin haberlo conocido. Amén. Y Dios que nos conocía, Él conocía a cada una de ustedes, no les sé los nombres a todos, ¿verdad? Pero veo aquí algunos títulos en el teléfono. Él conocía ya a Luz Patricia Naranjo Trujillo, a Claudia, a Adriana, a Vicky, a Gloria, a Otilio en Puerto Rico, ¿verdad? Y decidió traernos para demostrarnos su amor y que nosotros luego de nuestra caída pudiéramos tomar una decisión de tornarnos a Él. Quiero leerles en esta noche, quería darle las gracias a todos por traer sus Biblias. Siempre le digo eso a mi familia en Puerto Rico, me miran raro, dicen, yo no tengo mi Biblia aquí, aunque muchos yo sé que sí la tienen. Pero si usted hoy día tiene un teléfono en su mano, un smartphone, que es el que yo estoy usando para comunicarme con ustedes, usted tiene una Biblia en sus manos. El Google o el search de nuestro teléfono, usted entra nombre del libro de la Biblia, capítulo y verso, y la Biblia nos sale hasta gratis. Amén. Usted no tiene ni que comprar una Biblia. Les recomiendo que compre uno porque lo bueno es que si se va la electricidad, los libros son a prueba de electricidad, ¿verdad? Pero cuando estamos de movida en algún sitio, en la oficina o en algún otro lugar, tenemos la Biblia de manera portátil que podemos cargar con ella. En esta noche quería compartirle una sección de la palabra que se encuentra en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 17, versos 23 al 31. Y dice la palabra del Señor así.
Eh, bueno, comenzando el 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Amén. Dios bendiga su palabra. Interesante esto, ¿verdad? Ustedes viven, de acuerdo a lo que leímos aquí, son vivos porque Dios le dio vida. Nosotros fuimos creados por Dios. Nosotros vivimos en el país que nacimos, Colombia, muchos de ustedes, Estados Unidos, Puerto Rico, otros, ¿verdad? Porque dice que Dios fue el que designó las naciones que habrían, su época en la historia para levantarse y también su caída, ¿verdad? Y dice que Él no es un ídolo. Las naciones paganas, y esto es precioso, se encuentra en el libro de Génesis, donde Dios, presentándose a la humanidad, ¿verdad? A través de Moisés, les revela a la humanidad que nosotros somos hechos a imagen de Él. Y eso se refiere a varias cosas, ¿verdad? Número uno, tenemos características, nos parecemos al Padre que nos hizo, ¿verdad? Cuando somos capaces de amar, hacemos cosas buenas, tenemos la capacidad de reproducir la vida, imitamos a nuestro Padre, pero también Él se refería a un fenómeno que luego de la caída surgió, y es que el hombre se puso a inventar sus propios dioses, tallaban imágenes, ¿verdad? Se las imaginaban ellos y lo hacían de madera y cogían ese diosito y lo ponían en una tablilla. Y Dios invierte aquella imagen, volándole los sesos, como digo yo, ¿verdad? Al pueblo de Israel y a los pueblos cananeos que les rodeaban, y le dice: ustedes tienen esto equivocado. Yo no soy una imagen hecha por ustedes, ustedes son imágenes mías. Ese principio de imagen es precioso, ¿verdad? Porque va más allá de simplemente este concepto, ¿verdad? De que somos creación de Dios, sino que Dios es un soberano que en el libro de Génesis, muy interesante, porque con todo el poder que tiene Dios y que crea este planeta Tierra, este jardín en medio de planetas rodeados inertes. Nosotros tenemos una ventaja que los antiguos no tenían, y es que hemos podido ver el sistema solar en que vivimos, ¿verdad? Y sabemos que vivimos en medio de un desierto. La Tierra es literalmente un jardín en medio de un desierto, ¿verdad? Y esa expresión imagen de Dios era una expresión utilizada por los reyes de la antigüedad, los egipcios, los babilonios, los persas. Los reyes se decían que eran imágenes de Dios y que de ahí venía la autoridad de ellos para reinar. Un concepto que según el Génesis es robado de lo que Dios hizo con nosotros. ¿Sabe que Dios nos hizo a nosotros para reinar junto a Él? Él hace la tierra y le dice al hombre, si recuerdan la historia de Génesis, que les dio dominio o les pidió, le dio la autoridad para ejercer dominio
sobre la naturaleza para cuidar de ella y multiplicarse, ¿verdad? La humanidad, que el hombre y la mujer se casaran, se volvieran uno, tuvieran niños y llenaran la tierra que fuera poblada. Pero nosotros, en uno de los negocios más tontos registrados en la historia, le hicimos caso a la serpiente, y de ser personas que fuimos creados con honra que nos dio Dios, a imagen y semejanza de Dios, con la autoridad de Dios para ejercer dominio sobre su creación, nos volvimos esclavos de Satanás. La Biblia nos dice, y Jesús, hablando del evangelio, le dijo a sus discípulos y a los judíos que le hablaba, que nosotros todos éramos súbditos del príncipe de este mundo, que era Satanás. En otras palabras, nosotros rechazamos el reinado de Dios y aceptamos el reinado del enemigo, ¿verdad? Porque fuimos infectados con su pecado, y la Biblia nos dice que por causa del pecado vino la muerte. Nosotros hemos recordado de esos eventos en Génesis cada vez que alguien de nuestra familia, nuestros vecinos, aquellos que nos rodean, es tomado de medio de nosotros. Y Dios demuestra su soberanía. No importa el título que yo tenga, no te importa el poder que yo tenga, lo ocupado que yo esté, el dinero que yo tenga. Un día que yo no espero, y a veces la familia tampoco espera, se recibe la noticia. Ay, Otilio, que ayer nos hablaba, y todo esto, falleció anoche, le dio algo, tuvo un accidente de tráfico, se cayó en la bañera. De mil maneras nosotros somos. Y esa muerte se supone que nos moleste. Se supone que nosotros no nos sintamos satisfechos con eso, porque Dios no nos creó para morir. Pero el Señor les dijo a ellos que si tomaban la decisión de hacer su propia voluntad y comían del fruto del árbol que Dios le había prohibido, le dijo, ese día morirán. No murieron inmediatamente, pero nosotros comenzamos a morir desde el momento en que tenemos uso de razón y tomamos decisiones independientes de Dios y planificamos todos, tener familia, tener hijos, tener profesión, tener carrera. Sin embargo, todo parece que se nos va de las manos, ¿verdad? No tenemos control. Llegamos a la vejez, aquellos que Dios bendice con llegar a la vejez, y cuando miramos atrás, muchos de nosotros tenemos momentos en nuestra historia familiar que nos duele, lloramos. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué se rompió aquel matrimonio? ¿Por qué se perdió mi sobrino, verdad? Todas esas situaciones. Cristo Jesús fue la promesa hecha por Dios mismo. Adán y Eva, el día de la caída, Dios maldijo a la serpiente, pero al hombre y la mujer le dijo que de ella provendría una semilla, ¿verdad? De ella vendría, que sería el Salvador, el cual redimiría a la humanidad. Y desde ese momento Dios crea un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel se revela a ellos. Dios quiere que ellos sean un modelo para el resto de la humanidad, que vean cómo ellos viven su vida creyendo en Dios como su proveedor, su refugio, quien les da paz, quien es su sanador, ¿verdad? Es quien les da llenura en su vida. Que la gente dijera, ¿qué es lo que tiene ese pueblo de Dios, verdad? Que ellos llamados pueblo de Dios, que no importa las circunstancias, pasan situaciones similares a nosotros, pero siempre tienen alegría en su corazón hacia su Dios, hacia su creador, ¿verdad? Y que ellos entonces preguntaran por ese testimonio, yo quiero conocer a tu Dios. Amén. Yo les decía al principio que nosotros hemos perdido nuestra fe por muchos que se identifican como cristianos. Nosotros no podemos dejar de perder la oportunidad de conocer el mensaje de salvación en esta palabra. ¿Y quién es Cristo Jesús? Por aquellos que indignamente dicen ser cristianos. No los estamos juzgando. Jesús dio una explicación bien concisa para que tú y yo no fuéramos engañados. Jesús dijo que aquellos que reclamaban ser sus seguidores, por sus frutos serían conocidos. Miren qué sencillo. No hay que estudiar mucho, no hay que saber muchas cosas. En otras palabras, lo comparó como con la agricultura. Yo no sé mucho de agricultura. Mi abuelita conocía los árboles por sus hojas desde que nacían y sabía sus usos medicinales. Yo no sé eso. Yo sé que hay un palo de aguacate cuando le veo un aguacate colgando de la rama, ¿verdad? O un palo de limón o un palo de mango. Y entonces así mismo dijo el Señor, si alguien reclama ser un palo de mango, pues se sabrá cuando dé fruto.
en su vida, cómo la vive, cómo actúa con los demás, si es seguidor de Jesús. Y cuando yo veo que ese que está diciendo que es palo de mango, lo que está echando son limones, no luches, no luches con eso, no es cristiano, ¿verdad? Porque los seguidores de Jesús, los que llamamos cristianos hoy día en la era moderna, la iglesia de Cristo Jesús, son imitadores ¿de quién? De Cristo Jesús. Y es necesario usted abrir las páginas de la Biblia para que en vez de usted dejarse llevar por lo que le han contado, usted escuche las palabras fielmente plasmadas allí que Cristo predicó, para que usted sepa lo que significa ser un creyente, ¿verdad? De Cristo Jesús. Ahora, aquí hay un punto interesante y era lo que los quería llevar, ¿verdad? El cumplimiento de la promesa de Cristo Jesús. La última vez le hablé acerca de los rollos del mal muerto, ¿verdad? El libro de Isaías que fue rescatado, el primer evangelio, hablando de esto mismo, acerca de la llegada de Cristo Jesús. Y dice Pablo, después que da su discurso precioso, hablando acerca de quién es Dios, termina su mensaje diciendo que pues él ha fijado un día para juzgar el mundo con justicia por el hombre que él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Creamos o no, nuestros amigos y vecinos, científicos o escépticos, que Cristo Jesús resucitó o no, de quién es la única persona en toda la historia. Eso lo tiene que hacer ustedes pensar. Quiero que piensen en su momento. ¿De quién se dice, creamos o no que haya resucitado, que resucitó de entre los muertos? ¿Quién tiene fama de eso? Ninguna otra figura de la historia tiene fama de haber resucitado. Si por algo se conoce la persona de Cristo Jesús, es porque se decía que él resucitó. ¿Y cuál es la evidencia de la resurrección de Cristo Jesús? Porque teniendo mi crisis como la crisis que están pasando ustedes, a mí no me satisfizo saber que yo era cristiano, porque me levanté en una tradición religiosa y por lo que me enseñaron mis padres. Yo tuve que ir a este libro y hacerme las preguntas difíciles y ver si este libro pasaba la muestra de evidencia, ¿verdad que sí? Y la evidencia comenzó a venir de fuentes que menos yo me esperaba. Por eso les digo que hay que acercarse a la palabra con humildad, porque le voy a decir algo, Dios no me habla a mí, yo no soy un loco, yo no tengo sueños, así que Dios me habla, Otilio, Dios dice, sino que cuando yo le hago una pregunta sincera a Dios, de alguna manera, algún programa, un predicador, que luego yo no creo simplemente las cosas porque me la digan, ¿verdad? Yo las quiero comprobar. He leído la palabra de Dios, veo si eso es lo que dice ahí y veo la evidencia, porque algo que quizás muchos de ustedes no saben, porque no leemos la Biblia, y quiero que sepan, el enemigo es el que está detrás, que no leamos el libro más importante, es el libro de mayor venta en la historia del mundo, todavía al día de hoy, pero es el libro menos leído y tristemente por muchos llamados cristianos. Yo traté de vivir el cristianismo por décadas, yendo a la iglesia los domingos, eso se veía bien, era bueno para mi reputación, hablaba cosas que decía la Biblia, hablaba disparates de cosas que nosotros creemos que la Biblia dice, pero la Biblia no lo dice. Y entonces Dios permitió una crisis en mi vida para que yo tuviera que cuestionarme qué es lo que yo he creído. La primera evidencia que la Biblia nos da acerca de la resurrección de Jesús, número uno, para aquellos escépticos de la palabra de Dios, este mismo apóstol Pablo dio un verso que es el que yo uso para la gente me hacen 20 preguntas. Usted no se imagina la pregunta que me hace. Pero ven acá, ¿y de dónde salió la esposa de Caín y de Abel si Dios lo creó? ¿Y cómo nosotros sabemos que pasó este milagro o aquellos cruzaron por el mar rojo? Se hacen 20 preguntas. Una de las más espectaculares que a mí me encanta es, ¿y tú te crees ese cuento de que una ballena se tragó a Jonás, un pez se lo tragó? Eso suena como puro cuento y suena como cuento, ¿verdad? Hasta que yo comencé a leer la palabra y ver las evidencias que tenía la palabra. Pero Pablo nos hizo a todos un favor. Sabría que tendríamos muchas preguntas, pero que poco acertaríamos a la pregunta esencial. Porque hay preguntas que son interesantes, pero no nos ayudan a adelantar nuestra causa, a contestar nuestra duda. Y Pablo lo hizo sencillo. Esto usted se lo regala a todo el que le diga que es ateo y todo el que le diga que es escéptico. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.
¡Wow! Quiere decir que toda la historia bíblica no depende de todos esos relatos, depende de un hilo pequeño, finito, del cual cuelga todo. Pablo dijo, esta es la pregunta esencial. Y como apóstol de Cristo Jesús, un hombre que había sido enemigo de la iglesia, perseguidor de los primeros cristianos, que consentía en su muerte, iba a otros países a buscarlo, a arrestarlo y traerlo ante los tribunales en Israel. Él vino a creer en Cristo Jesús y él le dice a la gente, esta es la evidencia que les tiene que importar. ¿Resucitó o no Cristo Jesús? Amén. Entonces procede, tenemos un escritor, este escritor del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es una historia o una carta en 2 volúmenes. El escritor se llama el Lucas, el médico. Y es interesante porque Lucas, entre los escritores de los evangelios, se identifica como un hombre que se conocía, era de origen griego, quizás su padre era judío, no sabemos exactamente, era un hombre intelectual. Y dice que él se dedicó a hablar con los testigos que estaban vivos, aquellos que todavía estaban vivos, que conocieron a Jesús, que caminaron con él, las cosas que se decían a Jesús, y le escribe a un amigo de él llamado Teófilo. Y le dice, me he sentado a escribir una carta de los eventos ordenados que me he ido a comprobar hablando con los testigos. Y nos deja esta carta del Evangelio de Lucas y luego el libro de los Hechos, que es el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Y él plasma la historia de este apóstol, este hombre llamado Pablo. Y luego Pablo y Lucas, ¿verdad? Nos plasma en la escritura, ¿verdad? En el Evangelio, que Cristo Jesús se levantó y que se le presentó a sus discípulos. ¿Y qué evidencia nosotros tenemos que se le presentó a sus discípulos? Tenemos que ser un poco analíticos y aquí hay muchos maestros muy buenos que nos enseñan cómo quedaron los discípulos luego que Cristo, su maestro, quien había dicho ser Dios, que lo habían visto hacer milagros y resucitar muertos, inclusive temporalmente aquí en la tierra. ¿Cómo quedaron esos discípulos? La Biblia nos dice que se escondieron, temieron por su vida, porque dijeron, si a Cristo, si a Jesús, que se decía ser el Mesías, lo crucificaron tan cruelmente, ¿qué no será de nosotros? Créanme que esos hombres no tenían, esos 12 hombres que hoy día nosotros conocemos como los apóstoles, no tenían intenciones ninguna de salir de su escondite. Ellos no tenían conexiones, no eran hombres poderosos, ellos eran buscados, ellos se convirtieron en fugitivos, los estaban buscando. Pero la Biblia nos dice en el libro de Hechos, Lucas capta una historia espectacular. 40 días después de que Cristo había muerto y se dice que resucitó, sucedió un evento que se llama en el día de Pentecostés, que Israel celebraba la fiesta del día de Pentecostés, se manifiesta el Espíritu Santo. Jesús les dijo que se reunieran en Jerusalén y que no salieran hasta que recibieran poder. Y él describe allí en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo llegó y los llenó de poder. Y habiendo visto al Cristo resucitado, estos hombres sufren una transformación increíble y salen ese mismo día en medio de Jerusalén, donde son buscados y predican con poder públicamente sin esconderse. Y dice que ese día llegaron más de 3,000 convertidos a aquella primera iglesia. Ese fue el primer mensaje de la primera era de la iglesia. Pedro y los otros predicaron en idiomas que ellos no conocían. Dice que los testigos decían cómo estos hombres de Galilea hablan en nuestro idioma. Y entonces escuchamos esa historia y decimos, suena interesante, pero ¿cómo yo sé que eso es cierto? ¿Se acuerdan que le dije que cuando lo oramos a Dios, Dios permite que nosotros sepamos eventos que están ahí a la vista, que los podemos corroborar? Y yo quiero que ustedes apunten este nombre porque quiero que me hagan un favor. Quiero que lo busquen luego en su teléfono, en su search. Un individuo que se llama Charles Colson. A él le dicen Chuck también. Colson, el apellido es C-O-L-S-O-N. Charles Colson. Y para que sepan que están buscando el verdadero Charles Colson y Chuck Colson, para que sepan quién es este individuo, él trabajó para la administración del presidente Nixon para allá para la década de los 70. Y ustedes saben el famoso caso de Watergate, ¿verdad? La trampa que hubo para robarse las elecciones, robar la información del partido contrario
algo que pasa en todas las elecciones en los países, no es nada nuevo. Y tristemente, a pesar del poderío de la oficina de la presidencia de Estados Unidos, esa historia sale y la vergüenza nacional que se pasa le cuesta el fin de la presidencia a Richard Nixon, una historia muy conocida. Y entre el gabinete personal de Nixon, de los 10 más cercanos a él, hombres poderosos, consejeros legales, Chuck Swindoll es llamado ante el Congreso y ante las autoridades por su participación en eso y va preso. Chuck Swindoll Chuck Colson en la cárcel conoce de Dios y conociendo de Dios y leyendo acerca de esta historia, ¿verdad? De Pablo y la resurrección y todo eso, se da cuenta de algo, del testimonio que Lucas da acerca de los discípulos. Dice, esta historia tiene que ser real, dice él. Y para él se hizo real y nos da su testimonio que nos ayuda a nosotros darnos cuenta que era real, porque él dice, ¿cómo es posible que 10 hombres de la oficina más poderosa del planeta Tierra no pudimos guardar una historia en concreto, ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para justificarnos, para no caer por más de 1 o 2 semanas? No pudieron. Estos hombres tenían a los mejores abogados, conocían a jueces, gente conectado en todo el sistema federal, y en menos de 1 semana la historia de ellos se cae, se sabe que es una mentira. Y Chuck Colson, mirando la historia de los apóstoles, dice, yo no sé si la resurrección sucedió porque yo no estuve allí. No había un grupo de los reporteros de CNN allí. No tenemos evidencia fílmica, dice. Pero es imposible, analiza él luego de su experiencia, que 12 hombres pobres, sin conexiones, perseguidos por la ley, fugitivos, que no recibieron ni mansiones, ni poder, ni dinero en este mundo, se dejaran apresar, ser martirizados porque no quisieron negar su fe ni cambiar su historia, y que permitieran llegar al martirio sin uno de ellos haber confesado y haber dicho, sí, mira, es cierto lo que se dice de nosotros. Nosotros robamos el cuerpo y lo escondimos. Y por lo tanto, dice Colson, que él siente que esta historia tiene visos de veracidad, porque él dice, no es posible que 10 hombres pobres que pudieron haber sido comprados con dinero y que no tenían nada que ganar si su Mesías los había abandonado y había muerto, con seguir hablando, pero la llama que enciende el crecimiento de la iglesia y por el cual se predica el llamado evangelio de Cristo Jesús, fue en efecto que aquellos primeros hombres que Lucas fielmente plasma su historia aquí en la escritura, no había quien los hiciera callar. La iglesia no se cayó y lleva 2000 años la verdadera iglesia de Cristo Jesús. No importa que nos ridiculicen, que se burlen de nosotros, que digan ustedes creen pamplinas, este evangelio continúa cambiando vidas hasta el día de hoy, hasta el día que Cristo venga. Y su ímpetu es la resurrección de Cristo Jesús. Porque las promesas que Cristo Jesús le hizo a los discípulos, que nos hizo a ti y a mí, de vida nueva y resurrección, y de devolvernos la dignidad, ¿verdad? Que Dios nos había dado al principio, son comprobadas por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Si Dios fue fiel a esa promesa, un hombre que fue profetizado que vendría desde más de 1500 años atrás, por una cantidad de diferentes autores en diferentes países, en diferentes eras, que describieron pedazos nada más de cómo nosotros sabemos. La Biblia nos dejó un mapa detallado. En el Antiguo Testamento hay un mapa detallado que nos dice, el Mesías lo van a conocer por esto, por esto, por esto, por esto. Dice que no será recibido, será pobre, nacería en un pesebre, sería, ¿cómo se dice?, rechazado por su propio pueblo. Dice que sería levantado en alto, ¿verdad? Su coronación de rey fue levantado en alto, no como los reyes de esta tierra, sino en una cruz, ¿verdad? Y que al tercer día resucitaría entre cantidad de otras. Yo tengo un escrito que les puedo compartir luego, que habla de muchas de esas profecías, fueron todas cumplidas. Y muchos científicos y personas se han puesto a calcular cuáles serían las posibilidades de que alguien conociendo esta profecía pudiera vivir la vida de Cristo Jesús y
el que sería el Mesías y dicen que es imposible. No es posible que nadie se haya, porque tenías que hacer que los judíos líderes que lo querían matar se pusieran de acuerdo contigo. Que Roma, que ejercía poder absoluto sobre el pueblo de Israel, se pusiera de acuerdo con ese hombre para declarar ser el Mesías. Así que tanto la Biblia como la historia nos dan esa evidencia. Les quería compartir por último también 4 otros testigos. Una de las cosas que más me encanta en mi búsqueda de la verdad acerca de la palabra de Dios es que aquellos que con más claridad hablan acerca de la veracidad de las escrituras son ateos. Personas que fueron ateos, que declararon nosotros no creemos en Dios. Estos son pamplinas, esto es cuento, y tenían posiciones y tenían estudios que podían lograr sacar a la luz, ¿verdad? Los supuestos errores que tiene la Biblia, las contradicciones que tiene la Biblia. Usted ha escuchado eso toda la vida, pero nadie logra presentarle una lista que pueda tolerar la luz de la investigación para decir que la Biblia es una mentira. Miren, si así fuera, la Biblia hace tiempo hubiese pasado en las librerías de la sección de religión a la sección de fantasía. Sabríamos que este libro era un mito, mas no ha sido así. Uno de los libros que le quiero recomendar 4 libros. Si ustedes son escépticos o dudan acerca de la veracidad de la historia de la Biblia y de Cristo Jesús, el primero es un profesor de Oxford, famosísimo, que se llama C.S. Lewis. Y C.S. Lewis llega a la universidad, es un hombre ateo y decide estudiar la palabra y encontrar sus supuestas contradicciones y mentiras. Usándose de la historia y de la evidencia que existía, C.S. Lewis viene a conocer a Cristo Jesús y a humillarse y a pedir perdón, a hacerse seguidor, ¿verdad? De Cristo Jesús, a pedir perdón por sus pecados. Y escribe un libro famosísimo que ustedes lo pueden conseguir en la librería, se llama Mero Cristianismo. El segundo es un hombre llamado Lee Strobel. Lee Strobel, se hizo una película sobre él, pero la película presenta sus métodos de estudio, pero no presenta los hallazgos que se encuentran en el libro que él escribió que se llama El Caso de Cristo. Nosotros compartimos ese estudio acá en la iglesia Los Hermanos. Lee Strobel es graduado de la Universidad de Yale, de la Escuela de Criminología, y se hace editor en jefe, ¿verdad?, de la sección de noticias criminales en el Chicago Tribune de la ciudad de Chicago. Estas son personas que ustedes pueden buscar. Yo no estoy haciendo cuentos de gente escondida ni gente no conocida. C.S. Lewis es famosísimo. Ustedes lo pueden, aquí decimos en Puerto Rico, no sé si en Colombia, ustedes lo pueden googlear, lo pueden buscar en Google, ¿verdad? Lee Strobel también. Su esposa se convierte al evangelio de Cristo Jesús y él está sumamente avergonzado. Ella era atea como él y él decide usar sus recursos de conocimiento de la ley. Y su estudio está basado en tomar las evidencias bíblicas e históricas acerca de la historia de Cristo Jesús y aplicarlas como si fuera un caso en corte. Todo lo que se utiliza, todas las herramientas que se utilizan para dilucidar si una evidencia es cierta o falsa, es presentado en ese libro. Es un libro que les recomiendo que lean. Tenemos también a John Dickson. John Dickson escribe el libro Jesus Skeptic, escéptico de Jesús. No está traducido al español. Nosotros lo tradujimos y lo compartimos en el grupo. Gloria se lo puede compartir si a alguien le interesa. Y John Dickson es un reportero que ha ganado premios de CNN y de Time. Y él decía que él no era ateo, pero era escéptico. Y él comienza a estudiar la historia humana para ver si Cristo Jesús era quien decía ser. Tremendo libro. Y por último, Josh McDowell, que escribe el libro pequeño, pero tremenda lectura, que se llama Más que un carpintero. Josh McDowell fue un hombre abusado sexualmente en su juventud por un hombre. Su mamá era religiosa y por la mezcla que tenía en su casa, no, creo que el papá, si mal no recuerdo, era alcohólico. Por el asunto es que él llega a la universidad y él ve a los cristianos en el campus que predican el evangelio. Él estaba estudiando, creo que era historia, y él decide también, se da la tarea de estudiar. Todos estos hombres estudiaron,
buscaron las evidencias, las acusaciones que se hacían contra el evangelio, y McDowell es transformado por la palabra de Dios y dio su vida. 4 libros que han contribuido a que muchos vengan a conocer la evidencia que existe, bíblica y extra bíblica, que dan fe de que la historia de la Biblia no es solamente real, es histórica y es transformadora. Y una de las cosas que todos estos caballeros tienen en común es cómo es posible que los humanos en nuestra época moderna, los hombres más famosos como los Césares, Augusto César, Cleopatra y tantos otros famosos de la antigüedad prácticamente han desaparecido, y que todavía la humanidad no se ha logrado desecharse de una historia que se supone que no causar impacto ninguno. Un hombre pobre que caminó por Galilea hace 2000 años diciendo ser el Hijo de Dios, el Mesías, y sin embargo la humanidad no se ha podido deshacer de ella. El calendario global, dice John Dixon, dice que el calendario global que utilizamos los seres humanos, sea usted ateo o no, musulmán, sea tenga otra religión, ¿verdad? De las religiones grandes del mundo, del hinduismo o cualquiera de esos, es un calendario que divide la historia en antes de y después de el nacimiento de Cristo Jesús. Los científicos modernos decidieron, esto es ridículo, nosotros no creemos en Cristo, hay que cambiar el calendario global, y decidieron cambiar las palabras antes y después de Cristo a antes y después de la era moderna. Y después de tanta discusión, adivinen cuál es el año 0. Continúa siendo el año del nacimiento de Cristo. ¿Cómo es posible que un hombre que era un mero carpintero, que murió en derrota en una cruz del Calvario, entre miles que murieron de aquella época, todavía la humanidad está enredada hablando acerca de él? No nos podemos deshacer de él. John Dixon estudió también y dice que las 2 fiestas más grandes del planeta que más seres humanos celebran anualmente son la fiesta de Navidad, que anuncia el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, el nacimiento de Cristo Jesús. El prometido por el Antiguo Testamento es llegado. No hemos podido deshacernos de esa fiesta. La segunda es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? La muerte y resurrección de Cristo Jesús, las 2 fiestas más grandes. Hay un análisis que está en ese libro, yo no tengo los números ahora para no tomarle la noche, pero dice que las corporaciones que más edificios tienen en el mundo son McDonald's y Starbucks alrededor del planeta. Y son una ínfima parte de los edificios alrededor del planeta dedicados a la adoración de Cristo Jesús. Ninguna corporación en el mundo tiene la cantidad de edificios que llevan el nombre de Cristo Jesús. Y así él va presentando su caso. Estos libros son fascinantes porque nos muestran toda la evidencia. Y decía él, y yo digo que si llegara un extraterrestre a nuestro planeta, basado en todas esas evidencias y otras que él presenta allí, no podría llegar a otra conclusión que el rey de este mundo es Cristo Jesús. El reino de Dios viene, Jesús comienza su ministerio. Cuando ustedes comienzan a leer el Nuevo Testamento, y Cristo luego de su bautismo comienza su ministerio, comienza con estas palabras diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. O dice al revés, dice arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y desde que Dios formó la iglesia, el reino de Dios ha ido creciendo debajo de nuestros pies y alrededor nuestro. Y muchos se preguntaban y decían, ¿dónde está el reino? ¿Por qué no lo vemos? ¿Verdad? Porque el reino de Dios no es un análogo del reino de esta tierra, de los reinos de esta tierra. Jesús dio 2 parábolas y una de ellas decía que el reino de Dios era como la semilla más pequeña que conoce el agricultor, que es el de la mostaza. Casi no se ve. Pero decía que cuando crece se hace uno de los árboles más grandes y las aves de los cielos anidan en él. Dice que así la semilla que Cristo sembró aquel día hace 2000 años, un día sorpresivamente, como el hombre no se lo espera, el reino de Dios se manifiesta sobre esta tierra. La segunda parábola que él le refirió a la gente, le dijo que al igual que el agricultor siembra por fe y pasan los días y no ve que planta surge alguna, no controla el agua, no controla el tiempo, no controla la medida de sol, pero un día abre su puerta y las plantas han comenzado a salir. Decía que nosotros los seres humanos vamos a tener esa sorpresa. Para nosotros la sorpresa es nuestra esperanza ver ese día, que el reino de Dios ha llegado.
Y Jesús anunció que la entrada a ese reino es por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, que evaluemos qué nos ha dejado el pecado en nuestras vidas y que vengamos a conocer el amor de Dios espectacular. Las buenas nuevas de salvación, lo que nos habla de un Dios que, pudiendo habernos juzgado al momento, mientras tenemos aliento de vida, que estamos vivos, Dios de mil maneras a ti y a mí nos trata de alcanzar a diario. Quiero leerle por último aquí unos versos espectaculares para que sepan que de aún del Antiguo Testamento, porque hay gente que piensa que la gracia y el evangelio comienzan en el Nuevo Testamento, y son unas palabras que Dios compartió a Moisés en el monte Sinaí, habiendo liberado al pueblo de Israel de Egipto, y ellos querían saber quién era Dios, cómo era Dios, no conocían a este Dios. Y en el capítulo 34 de Éxodo tenemos este encuentro espectacular de Moisés allí en el monte. Y dice, entonces Moisés talló en el verso, comenzando en el verso 4, el verso 34, dice, entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras, temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra, las tablas de la ley que ustedes han visto en películas. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé el Señor, en otras palabras, el que está en autoridad, ¿verdad? Sobre el mundo y la tierra, dice, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. Nosotros tenemos un solo problema, tú y yo tenemos un solo problema para recibir las promesas de Cristo Jesús. Y es que hay un requisito, y es que nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado y nosotros tenemos que arrepentirnos de él. Y Dios nos regala su amor. Y Dios no tiene negocio de barrer los pecados debajo de la alfombra. Fíjense lo que le dice a Moisés en el verso 7, dice, y aunque perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, no absuelvo al culpable. En otras palabras, nos advierte, no nos presentemos en el más allá ante el trono de Dios sin que nuestros pecados hayan sido pagados. Y la Biblia nos explica que tú y yo no podemos pagar esa deuda. Solamente la sangre preciosa de Cristo Jesús, derramada en la cruz. Él murió en tu lugar y en mi lugar. Y una vez nosotros por fe aceptamos eso, nosotros no tenemos, qué bueno, que puedo pecar, ¿verdad? Y entonces no pago por mis pecados. No, tus pecados fueron pagados por Cristo Jesús. El poder del perdón de Dios es lo que transforma vidas. El ver que yo estaba condenado y que yo había arruinado mi vida y que yo he recibido una nueva oportunidad en esta vida y ahora tengo paz con Dios, transforma los corazones de los hombres. En esta noche por la cual yo me encuentro, un hombre extraño que no los conoce a distancia en Puerto Rico, a las 9 de la noche, que pudiera estar con mi esposa viendo un programita de televisión para prepararnos el próximo día de trabajo, me hacen esta invitación y soy motivado, no porque yo sea un hombre bueno, por Dios, porque le debemos demasiado a él, ¿verdad? Por el perdón de nuestros pecados. Creemos en sus promesas. Sabemos que él resucitó, viene otra vez y que esta vida no lo es todo, sino que Dios nos creó para ser eterno. Nosotros tenemos que escoger dónde pasamos la eternidad. Y Satanás, quiero advertirle que va a continuar haciendo todo lo posible para alejarlos a ustedes de este mensaje. Nosotros con nuestra voz, no importa la vejez, las pruebas, las situaciones que pasemos, el verdadero cristiano no hay quien lo calle de seguir proclamando esta historia que a muchos les puede sonar ridículas, pero Pablo dijo estas palabras famosas, dijo, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo Jesús, aunque muchos la puedan parecer ridículas, ¿verdad? Dice, porque es el único poder para salvación. Es el único medio dado a los hombres para que puedan ser salvos. Y termino con esto porque no me olvidé de lo que les dije. Aquella historia ridícula de Jonás, ¿saben por qué yo la puedo creer? Suena ridícula. Pero Jesús al que yo puedo creer, y hay evidencia de sobra bíblica
y externa a la Biblia, se refirió a la historia de Jonás diciendo que igualmente que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, como si estuviera muerto, ¿verdad? Como si estuviera en la tumba. Asimismo, el Hijo del Hombre estaría en la barriga, ¿verdad? Por así decirlo, en la tumba 3 días, e igual que Jonás resucitó a vida, ¿verdad? Cuando Dios lo perdona y lo deja salir del pez, así mismo él resucitaría. Si la historia fue verdadera para Jesús, es verdadera para mí. Y yo lo que le digo a la gente es esto. Yo respeto y admito, ¿verdad? Aquellos que me dicen, soy escéptico, no sé si Dios existe. Eso es una pregunta válida. Lo que no es válido es pararse y decir, yo sé que Dios no existe. Esa pregunta es imposible contestarlo, llegar a esa conclusión con evidencia alguna, y en esta noche, claro, no tenemos tiempo para discutir eso, pero esa es la base de mi fe y con la base que yo les predico a ustedes en esta noche. Así que denle una oportunidad, aprovechen esta crisis. Yo les quiero decir algo que les va a sonar raro. Esta crisis, como todas las crisis que han venido a nuestra vida, es una oportunidad que Dios te da para que cojas tu duda y decidas qué vas a hacer con ella. Te vas a acercar a Dios en fe y vas a hacerle tus preguntas y tus dudas a Él. Vas a buscar de Él, o vas a permitir que aquellos que sin evidencia te dicen que la Biblia te miente, que es una historia falsa, que está llena de contrariedades, ¿verdad? Que está llena de mentiras, sin presentarte ninguna evidencia. Yo he sacado tiempo esta noche. No tengo toda la noche para seguirles hablando porque pudiera hacerlo. Me he sentado a hablarle evidencias concretas de que este mensaje es real. La crisis en tu vida, Dios nunca está más cerca del ser humano que cuando está en crisis. Y Dios, que vino a rescatarte a ti, a redimir tu vida y a cambiar tu vida, está cercano en medio de esta crisis. Se está glorificando para darle otro elemento más de creer. Ustedes oraron y Dios se movió. Les dejó a Lucía, la otra niña que se fue no por culpa de Dios, se fue por la caída nuestra de la humanidad. Así hemos perdido muchos seres humanos amados y queridos de nosotros, hijos, nietos, padres, hermanos, abuelos, ¿verdad? Todos. Y nosotros un día también vamos a morir. Y Dios te da la oportunidad que en medio de esta situación tan difícil, que consideres que si Él pudo contestar la oración de ustedes en esto, puede contestar la oración de ustedes en otras circunstancias si nos acercamos a Él en humildad y con corazón sincero. Vamos a orar. Señor, en esta noche yo te doy gracias por la oportunidad de hablar con esta bella familia una vez más, Señor. Señor, yo no quiero que ellos recuerden nada de lo que yo haya dicho, que haya salido de mi boca, sino que yo sé, Señor, que yo solamente me he movido en obediencia que tú le has pedido a tu iglesia, que compartamos, Señor, y digamos la historia del Salvador prometido al mundo, que vino, Señor, en cumplimiento de la profecía, que murió por nosotros y regresa otra vez, Señor. Pero el único, mi Dios, que puede transformar vidas y revelarse al corazón y darnos esa seguridad concreta de que estamos enfrentados a la verdad, eres tú, Señor. Así que en esta noche nosotros oramos que tú continúes con ellos, que tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón, que como tú prometiste, Señor, que venías a darle vista a los ciegos, yo una vez fui ciego, Señor, y que tú abras sus ojos, como lo hiciste como Pablo, que era ciego también, y testifica a él diciendo que como escamas le cayeron los ojos y por primera vez pudo ver. Que nosotros somos sordos muchas veces a tu palabra, Señor, y eres tú quien un día, como lo hiciste conmigo, Señor, abriste mis oídos, que tú abres sus oídos, Señor. Que tú dijiste que tú viniste a liberar los cautivos, Señor, cautivos por el pecado y las mentiras de Satanás, Señor. Que seres que tú creaste con dignidad y con promesa, Señor, nos hemos hecho esclavos por las mentiras del enemigo, mi Dios. Que tú traigas liberación a sus vidas, Señor. Oramos por todos los familiares, Señor, que están aquí y los que no están, y por los míos también, Señor. Que tú te acerques a ellos. Tenemos el regalo que ahora, conociéndote a ti, podemos interceder, y esta familia ha descubierto uno de los regalos que tú nos dejaste, Señor, y es la oración intercesora, Señor. Qué lindo si en las crisis grandes de su vida se volviesen a unir como en esta noche
todos con fe creyendo, Señor amado, que tú eres Dios. Oh, mi Dios, y que nosotros estamos sujetos a tu voluntad y designio, porque hay cosas que tú haces que las razones las desconocemos, Señor, pero aún así tu palabra y tu Espíritu Santo nos enseñan que podemos confiar en ti. Bendícelos, Señor. Y cuando pido que los bendigas, Señor, es que los bendigas con corazones inclinados hacia ti, que puedan entender, Señor, y que con la hermanita de Lucía nos podemos encontrar en la eternidad, Señor. Que la vean allí, que Dios la ha recibido en sus brazos, Señor. Que ella, a pesar del sufrimiento grande, mi Dios, no tuvo que pasar por las situaciones difíciles que pasamos en este mundo. No conoció el pecado, Señor. Sin embargo, reina contigo en el reino de los cielos, mi Dios amado. Bendice a la familia, bendice a Lucía, bendice esta preciosa familia, Señor, y permite que dentro de esta crisis ellos hayan salido ganando algo inesperado, Señor. La misericordia tuya, Señor, y el conocimiento, Señor, que les garantiza la vida eterna. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad en esta noche. Amén, Señor. Amén. Amén, Otilio, amén. Qué belleza, Otilio. Muchas gracias por este tiempo que nos regalas. De verdad que es impresionante. Hoy la mayoría están reunidos porque mi hermano se va para Cali de vuelta a verse con los niños y no lo han visto como en 2 semanas. Entonces hoy aprovecharon como que tiene que ser hoy y allá están todos queriendo conocer como todos los detalles de él, que él es médico, porque no lo hemos tenido porque ha estado demasiado ocupado. Los niños no se han podido conectar porque hasta ahora están en el hospital y están hasta las 10, 11 de la noche. Llegan a sus casas donde rentaron porque es una ciudad lejos. Entonces, por eso, pero casi siempre somos 18 personas. O sea, mañana es un día donde no vienen tantos porque es viernes y el cuerpo lo sabe, seguro. Pero el sábado, domingo y de ahí hasta el jueves es súper lleno esto. Y esperamos que siga así, de verdad que Dios ha sido bueno, que nos ha permitido unirnos como familia para interceder, para buscarlo y conocerlo. Ya todo lo que ha pasado es ganancia, porque la hora que empezó Dios, Él la va a terminar en la familia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, uno a uno llegamos al Señor, ¿verdad? Y Dios tiene cita con cada uno de nosotros, no nos podemos escapar. En esta noche están con los que Dios quería hablar en esta noche específicamente, pero aquellos que no están, no se han perdido su cita con Dios, porque Dios nos busca a cada uno de nosotros. Eso oramos. Gracias por tenerme en esta noche. Gracias, Otilio. Bye. Muchas gracias. Gracias. Voy a parar esta grabación.